Hacer ejercicios aplicando leyes y propiedades de los exponentes. Recordemos que hay 4 leyes de los exponentes, que es referida a la multiplicación, a la división, a la potencia, a la raíz. En el caso de la multiplicación, el producto de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente, lo que hago es sumar los exponentes y dejar la misma base. En la división lo mismo, dejo la misma base, pero resto los exponentes del numerador menos el denominador. En el caso de la potencia, multiplico los exponentes. En el caso de la división, lo que hago es dividir el exponente entre el índice de la raíz. Estas cuatro leyes se asocian o se combinan con las propiedades de los exponentes. La diferencia entre las leyes es que las leyes son para realizar operaciones y las propiedades sirven para escribir de otra manera. Eso quiere decir que primero comienzo a trabajar con leyes de los exponentes y para el resultado entonces aplico propiedades de los exponentes, que son dos. La primera me habla de exponentes negativos, ya sea en el numerador o en el denominador, donde lo puede escribir como su recíproco. Recuerden que recíproco es escribir lo que está, es intercambiar lo que está en el numerador por el denominador, y lo que está en el denominador, que aquí hay un 1, escribirlo en el numerador. Lo mismo aquí, este denominador se escribe en el numerador y el denominador se escribe en el denominador. Solamente que al escribir los recíprocos, el signo del exponente va a cambiar. Y en el caso de esta propiedad, lo único que está diciendo es que si tienen el mismo exponente, ya sea en multiplicación o ya sea en la raíz, un exponente de multiplicación en división, se puede escribir la multiplicación o la división de las bases. Y si en las raíces tengo el mismo índice de la raíz, ya sea en multiplicación o en división, se pueden escribir los dos radicandos en la misma raíz. Una vez que ya se aplicaron leyes y ya que se aplicaron propiedades, pasamos a racionalizar el exponente y a racionalizar el denominador para expresar el resultado. Entonces la combinación de 4 leyes, 2 propiedades y 2 procesos, que es racionalizar el exponente y racionalizar el denominador, la vamos a utilizar para leyes de los exponentes. Entonces, comencemos con que tengo un 2 al cubo por un 2 a la quinta por un 2 a la séptima, y que lo voy a dividir entre un 2 a la 8 por un 2 a la 17. Y a esto lo voy a elevar al cuadrado, y ya que eleve al cuadrado, vamos a obtenerle una raíz cúbica. Si se dan cuenta, se ve algo complicado, pero solamente es aplicar las 4 leyes. Recordemos que la primera ley está hablando del producto, donde es la suma de exponentes, la división, que es la resta de exponentes, la potencia, que es la multiplicación de exponentes, y la raíz, que es la división de exponentes. Por lo tanto, en un solo paso vamos a hacer todas las leyes. Si yo hago todas las leyes, entonces la primera ley habla del producto. Eso quiere decir que hay que sumar los exponentes. 3 más 5 son 8, más 7 son 15. Aquí tengo un 2 a la 15. Luego hago lo mismo en el denominador. Si yo multiplico estas dos potencias, lo que debo de hacer es sumar los exponentes y dejar la misma base. Entonces aquí me queda un 8 más 17, que es 25. Si se acuerdan, aquí hace rato dijimos que era 15, aquí es 25. Eso quiere decir que se debe de hacer la resta del exponente de arriba y el exponente de abajo. El exponente de arriba, solamente para que les quede claro, era un 15, el exponente de abajo es un 25, y entonces cuando llego a la resta, al utilizar la ley de la resta, pues aquí me queda el signo del número más grande, que es negativo, la resta de los dos números, que es menos 10. Entonces, lo que yo tengo hasta ahorita es un 2 a la menos 10. Vuelvo a repetir, voy a aplicar las 4 leyes al mismo tiempo. Sumé 15, sumé 25, resté menos 10. Ahora, con el exponente lo que debo de hacer es multiplicar. Por lo tanto, si este menos 10 lo multiplico por 2, me queda menos 20. Y con la raíz lo que se debe de hacer es dividir. Recuerden que la cuarta ley me dice que es la potencia, el exponente de la potencia, entre el índice de la raíz. Por lo tanto, si ya llevaba el menos 20 por la multiplicación por 2, al dividirla entre 3, me va a quedar un x a la menos 20 tercios. Vamos a borrar inclusive esto. Y entonces aquí me queda una x a la menos 20 tercios, lo cual se puede hacer en un solo paso. A veces se hace mucho procedimiento para hacer todas las leyes, cuando en realidad se puede hacer un solo paso mentalmente. Y vamos a tratar de hacerlo para que hagamos operaciones de manera más rápida. Bueno, ya que tengo los 20 tercios, ya pasé por las 4 leyes de los exponentes. Lo que apliqué fueron las 4 leyes de los exponentes. En un solo paso aplico las leyes. Sumo
Sumé, resté, multipliqué y dividí. Bueno, ya que apliqué las leyes, entonces hay que pensar en escribir los resultados. Para escribir los resultados utilizamos las propiedades de los exponentes. Cuando estamos hablando de exponentes negativos o cuando tengo el producto de dos potencias que tienen el mismo exponente o el mismo índice. En este caso yo me doy cuenta que tengo exponente negativo. Por tener exponente negativo, entonces la propiedad de los exponentes que voy a utilizar es la referida a escribir esto con un exponente positivo. Para escribirlo con un exponente positivo, lo que hago es escribir el recíproco. Recuerden que aquí abajo de la x hay un 1. Entonces, el 1 que está en el denominador, ahora se va a escribir en el numerador, y esta x que está en el numerador, ahora se va a escribir en el denominador. Con la pequeña diferencia que al ser aquí negativo, aquí lo voy a escribir con exponente positivo. Entonces, propiedades de los exponentes me permite escribir de otra manera. No estoy haciendo operaciones, lo que estoy haciendo es escribir de otra manera. Bueno, ya que apliqué propiedades, entonces vamos al paso de racionalizar el exponente. Ese paso de racionalizar el exponente, obedece a una pregunta que es ¿cuántos enteros hay? Si ustedes observan, tengo 20 tercios. Eso quiere decir que en un entero tengo 20 tercios. En 2 enteros tengo 6 tercios. En 3 enteros tengo 9 tercios. Por lo tanto, en 20 enteros, pues básicamente es hacer la división del 20 entre el 3. Y si dividen 20 entre 3, el número que me da es 6. Por lo tanto, haciendo la racionalización del exponente, lo que voy a escribir es 1 entre x a la 6. Estos 6 enteros son los que me llevan a acercarme a 20 tercios. Vamos a hacerlo para que lo vean más visualmente. Fíjense como en 6 enteros tengo 3, 6, 9, 12, 15, 18. Tengo 18 tercios. Estos 6 enteros son 18 tercios. Lo que me hace falta para completar los 20 tercios son 2 tercios. En 6 enteros tengo 18 tercios y con los 2 enteros ya tengo 20 tercios. Y recordemos que por leyes de los exponentes, la multiplicación de dos potencias, lo que hago es sumar es los exponentes. Entonces lo que estoy aquí escribiendo es escribirlo a través de una factorización. Estoy expresando en factores. Un factor son los enteros que hay en 20 tercios y el otro factor es los 2 tercios que me hacen falta para los 20 tercios. 18 más 2 me dan 20 tercios. Solamente lo estoy expresando de otra manera. Racionalizar el exponente es propiamente dejar exponentes enteros. Ahora bien, y hay que racionalizar el exponente, que fue cuántos enteros hay. Disculpen, aquí no es un paréntesis, aquí es una pregunta. Entonces voy al siguiente procedimiento. El siguiente procedimiento es racionalizar el denominador. Racionalizar el denominador obedece a que cuando yo tengo raíces en el denominador es más complicado hacer una suma de fracciones. Si yo tengo un medio más 1 entre la raíz de 3, esto es complicado. No puedo hacer esta por el cálculo del mínimo común múltiplo debido a que no puedo calcular factores primos. Pero racionalizar el denominador me permite hacer esa suma de fracciones. Racionalizar el denominador es básicamente quitar las raíces de los denominadores. Y el procedimiento es multiplicar por una raíz y por una raíz. El detalle es que aquí es simple porque básicamente los números son raíces cuadradas, pero aquí es más complicado. Vamos a hacer el procedimiento. Aquí tengo un medio más raíz de 3 por raíz de 3. Es un raíz de 3 al cuadrado. Hacer operaciones inversas, me queda aquí un 3 y arriba me queda un raíz de 3. Con esto ya puedo hacer más fácil la suma de fracciones. Entonces, básicamente racionalización del denominador es para que posteriormente se puedan hacer las sumas de fracciones de manera sencilla, de manera rápida, porque yo tengo solamente enteros en el denominador y con eso la suma de fracciones es más rápida. Bueno, en este caso, para racionalizar el denominador, debo de responder a la pregunta ¿cuánto falta? Para el entero. Si ustedes observan, aquí yo tengo 2 tercios. Lo que me hace falta para el entero es 1 tercio. En 2 tercios tengo 2 tercios, lo que me falta es 1 tercio. Entonces lo que hago aquí es multiplicar por una
x elevada a la 1/3. Si yo multiplico por una x elevada a la 1/3, lo que va a ocurrir, tanto arriba como abajo, es que esta división me da 1, y 1 por lo demás sigue siendo idéntico. Lo único que estoy haciendo es que con esta multiplicación, al hacer la suma de los exponentes, me va a quedar un entero, y al ser un entero ya no voy a tener raíces. Recuerden que siempre que yo tenga un exponente fraccionario, eso implica que hay una raíz. Entonces lo que yo quiero es que no haya exponentes fraccionarios. Por lo tanto, lo que multiplico es por un exponente que tenga por una potencia que tenga un exponente que permita que esto se sume. Me acabo de dar cuenta que comencé con 12 y terminé con x. Bueno, no importa si son x o son 12, de todas maneras. Lo importante son leyes de los exponentes. Lo voy a escribir adecuadamente porque no era una x, 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 no era una x. Si no estamos hablando del 2. Entonces aquí es un 2 a la menos eso, un 2 a la 20/3. Aquí es un 2 a la 6 con un 2 a la 1/3. Y acá es un 2 a la 1/3. Bueno, lo importante es que se hicieron las leyes, se hicieron las propiedades, se hizo racionalizar el exponente y se va a racionalizar el denominador. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que al hacer leyes de los exponentes, pues resulta que este 2/3 con este 1/3, por la ley, los exponentes se deben de sumar. Si llevo la suma, me queda un entero. Y un entero con este que también debo de sumar, me queda un 7. 2/3 más 1/3 me da un entero, más el 6 me da 7. Y aquí arriba en el numerador, como ya no hago operaciones, debido a que ya tengo en el denominador un exponente entero, simplemente esto lo expresa como una raíz. Recordemos que en una raíz, el numerador es el que se escribe como exponente de la potencia y el denominador es el que se escribe como índice de la raíz. Entonces, si yo tengo un 2 a la 1/3, lo que debo de escribir es un radicando que es 2, un exponente de esta base que es 1, ahí cuando se escribe, y una raíz donde el índice es el denominador del exponente, y aquí es una raíz cúbica. Y esa es la manera adecuada en la que se debe expresar un resultado después de aplicar leyes de los exponentes. Recuerden que lo que estamos viendo en álgebra básicamente son herramientas que posteriormente las vamos a aplicar en cálculo diferencial, cálculo integral y en todas las materias relacionadas a mate. Eso conlleva también a física, química, etc. Por eso la necesidad de explicar adecuadamente las leyes y las propiedades para que en su momento no tengamos conflicto con otras materias o no tengamos conflicto en alguna materia de las que siguen en cualquiera de las áreas del conocimiento. Vamos a hacer otro. Vamos a escribir aquí, vamos a irnos con letras. De todas maneras, los exponentes solamente son los que se trabajan, la base no se trabaja. Aquí escribimos una x cuarta por una x novena y lo dividimos entre una x décima por una x 17. Y a esto, en lugar de primero obtenerle un cuadrado, primeramente le obtengo una raíz. Vamos a llamarle raíz quinta y después lo voy a elevar a un exponente que es el cubo. Bueno, básicamente es lo mismo, son 4 pasos: leyes, propiedades, racionalizar el exponente y racionalizar el denominador. Si comienzo por leyes, recordemos que las leyes las vamos a aplicar en un solo paso para que no se hagan los ejercicios tan grandes. Las leyes son 4, ya las habíamos mencionado. Las leyes es: en la multiplicación se suman los exponentes, en la división se restan los exponentes, en la potencia se multiplican y en la raíz se dividen la del exponente entre el índice de la raíz. Entonces, hagamos las operaciones y aquí me queda entonces que lo primero que debo de escribir va a ser: la suma de exponentes me da 13, la suma de exponentes me da 27. Si yo lo hago mentalmente, pues resulta que mentalmente yo tengo al 13 del numerador menos el 27 del denominador, que esto me lleva a un menos 14. Luego con la raíz se divide y menos 14 entre 5 me queda menos 14 quintos. Y el menos 14 quintos con el 3 se multiplica. Y si yo multiplico el 3, acuérdense que estoy hablando de exponentes, hay que multiplicar numerador por numerador y hay que multiplicar denominador por denominador.
Por lo tanto, el resultado aplicando todas las leyes de los exponentes, esto es un menos 3 por 4, 12, llevo 1, 3 por 1, 3, y el que lleva son 4, dividido entre 5. Porque primero sumé 13, 27, luego hice la resta de la división, el exponente del numerador menos el denominador, luego hago la división entre 5, que es el índice de la raíz, y luego al elevar al exponente, lo que debo de hacer es multiplicar por el 3. Recuerden que al multiplicar debe de haber un denominador que es 1, y la multiplicación es numerador por numerador y denominador por denominador. 3 por 4, 12, llevo 1, 3 por 1, 3, y el otro es 4. Bueno, una vez que ya apliqué las 4 leyes de los exponentes, ahora voy a aplicar propiedades de los exponentes. Ya habíamos dicho que como es un exponente negativo, entonces lo que debo de hacer es escribir el recíproco. Y el recíproco es que el 1 que está aquí abajo lo escribo en el numerador y este que está en el numerador lo voy a escribir en el denominador, pero con signo positivo. En lugar de negativo es positivo. Si aquí fuera positivo, aquí se escribe negativo. Bueno, una vez que ya hice las propiedades de los exponentes, voy a racionalizar el exponente. Recuerden que racionalizar el exponente obedece a la pregunta ¿cuántos enteros hay? Si yo pienso en quintos, resulta que ahora en un entero hay 5 quintos. En 2 enteros hay 10 quintos. En 3 enteros hay 15 quintos. Y así me puedo ir. La otra manera es hacer la división. 42 entre 5, pues el que más se acerca es el 8. Por lo tanto, racionalizar el exponente es escribir un 1, los enteros son 8, aquí hay un x a la 8, porque 5 por 8 me da 40, 5 de cada uno de estos enteros, si son 8 son 40, y lo que me sobran son 2 quintos. Ese 2 quintos también se expresa como exponente, porque recuerden que por leyes de los exponentes estos se deben de sumar. Aquí son 40 quintos más 2 quintos, me queda 42 quintos. Ya que racionalizar el exponente, lo que procedo ahora es a racionalizar el denominador. Recuerden que racionalizar el denominador es quitar las raíces. Esto es una raíz. Y para racionalizar el denominador contesto la pregunta, ¿cuánto falta para el entero? Lo que me hace falta para el entero, si tengo 2 quintos, pues lo que me hace falta es 3 quintos. Por lo tanto, aquí voy a multiplicar arriba y abajo para que no se afecte esta fracción. Voy a multiplicar por 1 por un exponente que aquí va a ser 3 quintos y que también aquí abajo va a ser 3 quintos. La idea es que al sumar estos dos me dé un entero, y al ser un entero ya se quitan las raíces del denominador. Por lo tanto, el resultado va a ser en el denominador la suma de estos dos exponentes. 2 quintos más 3 quintos me da 5 quintos, que es un entero, y un entero más el 8 me queda 9. Por lo tanto, aquí tengo un x a la 9. Y en el numerador, la multiplicación me lleva a que hay que expresar esto en raíces. Por lo tanto, el radicando es x de un exponente que es 3. Recuerden que el numerador va a ser el exponente y el denominador del exponente va a ser el índice de la raíz. Y ese que está ahí es el resultado de la operación que teníamos hace rato. Si ustedes observan, se hicieron solamente 4 pasos, no hay más que 4 pasos, y a veces van a ser menos pasos porque no va a haber necesidad de hacer algunos procedimientos. Pero obviamente hay que entender cuáles son los procedimientos, hay que entender que las leyes son para hacer operaciones, las propiedades son para escribir de otra manera, la racionalizar el exponente es para dejar la parte entera, y racionalizar el denominador es para que no haya fracción, para que no haya raíces en el denominador. Si en algún momento alguna de las operaciones que hagamos me muestra un resultado que no sea necesario hacer alguno de estos procedimientos, pues simplemente no se hacen debido a que no hay la necesidad de hacerlos. Vamos a ver el inciso C. En el inciso C vamos a escribir ahora un y al cubo por un y a la cuarta por un y a la séptima por un y a la décima dividida entre un y cuadrada por un y a la sexta por un y cúbica, y bueno, vamos a cambiarle aquí por una y solamente, por una y ahora otra vez lo vamos a elevar a un exponente. Digamos que ahora le elevo un exponente que es 3 y le voy a obtener una raíz que ahora vamos a cambiarle a una raíz séptima para ir modificando la complejidad del ejercicio.
Entonces, sabemos que lo primero que hay que aplicar son leyes de los exponentes. Si aplico leyes de los exponentes, sabemos que hay 4 leyes, y esas 4 leyes es, primero hago la multiplicación. Si hago la multiplicación, sumo todos los exponentes. 3 más 7 son 10, más 10, 20, más 4, 24. Acuérdense que el orden de los sumandos no altera la suma, por eso sumo primero el 3 más el 7 que me da 10, el 10 con el 10 que me da 20 y el otro me da 24. Aquí abajo tengo un 6 más 2 que me da 8 y con el que tenía aquí era 9. Entonces, si esto lo hacemos mentalmente, resulta que mentalmente yo tengo arriba un 24 y en el denominador tengo un 9. Si yo hago la resta me queda un 15. Ese 15 multiplicado por el 3 me da un 45 y como hay una raíz se tiene que dividir entre 7. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí ya que el resultado entonces es una base que ahora es la base y. El resultado es una base y que está elevada, habíamos dicho que aquí es 15, 45 entre 7, elevado a la 45 séptimos. Pero insisto, este paso las leyes de los exponentes se pueden hacer en un solo paso, para que no perdamos tanto tiempo, sobre todo cuando llegamos a cálculo integral, que pues es más procedimiento. Bueno, ya que hice leyes de los exponentes, resulta que yo pienso en hacer propiedades de los exponentes. Pero si ustedes se dan cuenta, las propiedades se hacen cuando tengo exponentes negativos. Pero ahora no tengo un exponente negativo. Por lo tanto, no hay la necesidad de utilizar propiedades de los exponentes. Como no utilizo propiedades de los exponentes, ahora voy a racionalizar el exponente. Y racionalizar el exponente es ver cuántos enteros tengo en esto. Si ahora estoy hablando de séptimos, pues resulta que en un entero tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7 enteros. Por lo tanto, en 2 enteros, en lugar de tener 7, pues voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y 7 son 14. Y así me puedo ir. O puedo hacer la división de 45 entre 7 y ver el número que se acerca más, que en este caso es el 6. Y entonces ya sé que esto es un y a la 6, porque y a la 6 son 42 séptimos, multiplicado por lo que hace falta para los 42 séptimos, para llegar a 45, que son 3 séptimos. Si yo sumo 42 séptimos más 3 séptimos, tengo 45 séptimos. Y con eso ya vi cuántos enteros hay. Hay 6 enteros y sobran 3 séptimos. Ahora bien, después de racionalizar el exponente, resulta que yo debo de racionalizar el denominador. Y racionalizar el denominador obedece a que debo de hacer que en el denominador no haya raíces. Pero si ustedes observan, tanto este como este, los dos son numeradores. Y como los dos son numeradores, entonces no existen raíces en el denominador. La raíz está en el numerador. Y debido a eso, entonces el procedimiento de racionalizar el denominador tampoco se hace. Lo que hago solamente es entonces escribir esta raíz de manera, este exponente que es fraccionario de manera de raíz. Recuerden que el exponente es el exponente del radicando y el denominador del exponente es el índice de la raíz. Entonces, el resultado va a ser un y sexta por un radicando que es y, una raíz. El exponente es el numerador, que aquí es 3, y el índice de la raíz es el denominador, que aquí es 7. Y con eso ya queda concluido. Entonces va a haber veces en que yo tenga que aplicar los 4 procedimientos, leyes, propiedades, racionalizar el exponente y racionalizar el denominador, pero en algunas ocasiones no va a haber la necesidad porque ya tengo directamente las raíces en el numerador y nunca tengo denominador. Tampoco utilicé propiedades porque resulta que aquí no me dio números negativos. Vamos a hacer un último ejercicio, el inciso D, y entonces ahora tengo ahora tengo una x cuadrada por una x octava por una x décima dividida entre una x cúbica por una x séptima, y luego de aquí primero tengo una raíz, lo obtengo la raíz quinta y luego lo elevo a la cuarta. Bueno, lo que debo de hacer es exactamente lo mismo.
Lo primero es leyes de los exponentes. Acuérdense que leyes de los exponentes es hacer la suma. Si llego a la suma, 8 más 2 me da 10, más 10 me da 20. Hago la suma aquí también, me queda 10. Entonces mentalmente hago la resta. Este es un 20 menos un 10 que me da 10. Luego la raíz implica que hay que dividir entre 5. Si yo divido el resultado que era 10 entre 5 me da 2. Y elevado a la cuarta hay que multiplicar. Y eso me lleva a que esto es un x a la 8. Aquí son 10 y 10 son 20. Menos 10 son 10. Entre 5 me da 2. Por 4 me da 8. Y si ustedes se dan cuenta, aquí no hay exponentes negativos. Por lo tanto, las propiedades de los exponentes no se aplican. Tampoco hay fracciones porque ya es parte entera. Por lo tanto, racionalizar el exponente, que racionalizar el exponente es racionalizar el exponente es cuántos enteros hay, pues ya está en entero. Por lo tanto, racionalizar el exponente tampoco se hace. Y por último, racionalizar el denominador obedece que hay raíces en el denominador, pero tampoco hay raíces en el denominador. Por lo tanto, ninguno de estos tres procedimientos se aplican y con eso ya se obtuvo el resultado. Así que a veces se van a aplicar los 4 procedimientos, a veces solamente algunos y a veces solamente uno, dependiendo de cómo sea el ejercicio.